¿Cómo es posible que una mujer que amaba con ferocidad a sus hijos, que anhelaba la estabilidad para su reino, pudiera dar la orden que desató la matanza de miles de sus propios súbditos? La respuesta no es sencilla, ni se encuentra en una única decisión, sino en la culminación de una vida entera de luchas, traiciones y desesperación, en un mundo donde la fe se había convertido en un arma letal y el poder era una serpiente de 1000 cabezas. Nos adentraremos ahora en los laberintos de su mente, en la corte de Valois y en la Francia desgarrada por las guerras de religión, para desentrañar los hilos que tejieron su destino y el de una nación. Desde su cuna florentina hasta su lecho de muerte, ¿fue Catalina de Médici la villana despiadada que la historia pintó? ¿O una madre desesperada, atrapada en una telaraña de intrigas y presiones que la forzaron a cruzar un umbral de horror inenarrable? ¿El eco de las campanas de San Bartolomé fue su condena eterna o el trágico lamento de una era sin redención? El 13 de abril de 1519, en la opulenta y turbulenta Florencia, cuna del Renacimiento y bastión del poder Médici, nació una niña que el destino tejería con hilos de oro y de sangre, Catalina María Rómula de Médici. Su linaje era tan ilustre como su infancia fue trágica. Era hija de Lorenzo II de Médici, duque de Urbino y nieto del glorioso Lorenzo el Magnífico, y de Madeleine de la Tour d'Auvergne, una noble francesa emparentada con la realeza. Esta doble herencia, italiana y francesa, marcaría su existencia. Sin embargo, la alegría del nacimiento fue efímera. Menos de un mes después, su madre murió de fiebre puerperal. Apenas unos días más tarde, su padre sucumbió a la sífilis, dejando a Catalina huérfana de ambos padres antes de cumplir el mes de vida. La pequeña Catalina se convirtió instantáneamente en una ficha en el peligroso tablero de ajedrez de la política italiana. Heredera de una fortuna inmensa y de un apellido que simbolizaba tanto el poder como la intriga, fue criada por una sucesión de parientes, entre ellos su abuela Alfonsina Orsini y su tía Clarice de Médici. Pero la figura más influyente en su temprana educación fue su tío, el Papa Clemente VII, nacido Giulio de Médici, quien asumió su tutela. Bajo la égida de Clemente, Catalina recibió una educación que pocos príncipes de su época podían igualar, mucho menos una princesa. No solo aprendió latín, griego, matemáticas y los rudimentos de la filosofía clásica, sino que también fue instruida en la política y la diplomacia, la historia y la geografía, el arte de la esgrima y la equitación. En un mundo donde la mayoría de las mujeres de la nobleza recibían una educación centrada en la piedad y las artes domésticas, Catalina estudiaba los textos de Maquiavelo, comprendiendo la naturaleza cruda y pragmática del poder. Se rodeó de eruditos, astrólogos, alquimistas y perfumistas, desarrollando una mente curiosa y una fascinación por las artes oscuras y el conocimiento oculto que en años posteriores alimentarían las leyendas de la Reina Negra. Su infancia, sin embargo, no fue un idilio intelectual. Florencia, a principios del siglo XVI, era un hervidero de facciones. Los republicanos, hastiados del dominio Medici, se alzaron en 1527. Catalina, de 8 años, fue tomada como rehén, trasladada de convento en convento, su vida pendiendo de un hilo. Presenció la brutalidad de la política florentina, la inconstancia de las masas, la hipocresía de los aliados. Se dice que en una ocasión fue expuesta en el balcón de un palacio, amenazada con ser arrojada a la multitud, solo para ser salvada en el último momento. Esta experiencia temprana de abandono, peligro y la cruda realidad del poder la marcó profundamente, infundiendo en ella una necesidad de control, una profunda desconfianza hacia los demás y una extraordinaria resiliencia,
pero también una crueldad fría cuando la situación lo requería. Aprendió a sobrevivir, a observar, a no mostrar sus verdaderas intenciones, a la importancia de una fachada impenetrable. El contexto político y social de Francia, a donde sería enviada, era igualmente volátil, aunque de una manera diferente. En la década de 1530, Francia era un reino católico devoto, pero las semillas de la Reforma protestante, introducidas por figuras como Juan Calvino, ya comenzaban a germinar. La fe se convertiría en la línea divisoria de la sociedad, fracturando no solo a la Iglesia, sino a las familias nobles y al propio tejido del reino. El rey Francisco I, un monarca renacentista por excelencia, era un protector de las artes y un rival de Carlos V de España, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La política europea se definía por esta rivalidad entre Habsburgo y Valois. La ascensión al poder de Catalina comenzó con su matrimonio. Su tío, el Papa Clemente VII, necesitaba una alianza estratégica para contrarrestar el creciente poder de Carlos V. En 1533 se concertó el matrimonio entre Catalina, de 14 años, y Enrique de Valois, duque de Orleans, el segundo hijo del rey Francisco I. Era una unión de Estado por excelencia. Francia obtenía una conexión con el papado y la inmensa fortuna Medici. La casa Medici, para entonces restaurada en Florencia, ganaba prestigio real. El matrimonio se celebró con gran pompa en Marsella, y Clemente VII bendijo personalmente la unión. Sin embargo, la vida de Catalina en la corte francesa fue inicialmente una humillación constante. Su esposo, Enrique, era un hombre apuesto pero de intelecto limitado, y su corazón ya estaba irrevocablemente entregado a una mujer mayor, la formidable y elegante Diana de Poitiers, su favorita real y amante. Diana ejercía una influencia total sobre Enrique, eclipsando por completo a la joven Catalina. Durante la vida de Francisco I, Catalina fue la pequeña duquesa, o la pequeña Florentina, una figura marginal, a menudo ridiculizada por su origen extranjero y su falta de belleza convencional, que solo servía para concebir herederos. La presión era inmensa. Durante 10 años de matrimonio, Catalina no concibió. Los rumores de esterilidad, las humillaciones públicas y las amenazas de repudio la acosaban constantemente. Se sometió a todo tipo de remedios y peregrinaciones para concebir, una obsesión que la llevaría a tener 10 hijos después de ese periodo de infertilidad inicial. Estos años de ostracismo y desprecio, bajo la sombra de Diana de Poitiers y de un marido indiferente, fueron fundamentales para forjar la Catalina que la historia recordaría. No se quejó, no mostró resentimiento, en cambio, observó. Aprendió los complejos rituales de la corte francesa, los hilos invisibles del poder, las lealtades y las enemistades. Escuchó, memorizó y esperó. Su paciencia era infinita, su capacidad de adaptación asombrosa. Se dedicó a sus estudios, a su pasión por la equitación y a cultivar una red de contactos que en su momento le serían inestimables. Fue en este período de aparente debilidad donde Catalina forjó su armadura interior, desarrollando una voluntad de hierro y una astucia política que superaría con creces la de aquellos que la subestimaron. ¿Cómo pudo esta reina de las sombras, humillada y despreciada durante años, emerger de la oscuridad para convertirse en una de las figuras más dominantes y controvertidas de la historia europea? ¿Y qué oscuro destino la esperaba al final de su implacable ascenso? El tapiz de la vida de Catalina de Médici, tejido con hilos de oro y de sangre, comenzó a adquirir sus tonos más oscuros tras la súbita muerte de su marido. Pero antes de ese cataclismo, la perseverancia de Catalina finalmente dio sus frutos. Tras casi una década de un matrimonio que parecía estéril,
la reina dio a luz a su primer hijo, Francisco, en 1544, seguido por un torrente de descendencia: Isabel, Claudia, Luis, quien murió joven, Carlos, Enrique, Margarita, Hércules, más tarde Francisco, Victoria y Juana, gemelas que también murieron en la infancia. La profusión de herederos no solo aseguró la continuidad de la dinastía Valois, sino que también cimentó la posición de Catalina en la corte, liberándola de la amenaza del repudio y brindándole un propósito central en la vida: la protección y el ascenso de sus hijos. Cada nacimiento fue un triunfo personal y político, un ancla en su existencia a menudo precaria. El cataclismo llegó en 1559. Enrique II, ahora rey de Francia, un hombre robusto y amante de los torneos, decidió participar en una justa para celebrar el doble matrimonio de su hija Isabel con Felipe II de España y de su hermana Margarita con el duque de Saboya. En un giro cruel del destino, la lanza de Gabriel de Montgomery, capitán de su guardia escocesa, se rompió y una astilla le perforó el ojo, alcanzando su cerebro. Enrique agonizó durante 10 días, sufriendo horriblemente, sus médicos impotentes, mientras Catalina permanecía a su lado, cuidándolo con una devoción inusual para su relación. Su muerte, el 10 de julio de 1559, sumió a Francia en un caos incipiente y transformó para siempre la vida de Catalina. De la noche a la mañana, la sombra de Diana de Poitiers se desvaneció, y Catalina, la reina viuda, se encontró en una posición de poder sin precedentes, aunque precaria. El primogénito de Catalina, Francisco II, ascendió al trono. Pero el joven rey era un adolescente enfermizo, débil de cuerpo y de voluntad. Su esposa, María Estuardo, la joven y hermosa reina de Escocia, ejercía una influencia considerable sobre él. A través de María, sus tíos, los poderosos y ultracatólicos Guisa, Francisco, duque de Guisa, el renombrado general, y su hermano Carlos, cardenal de Lorena, el implacable político, tomaron las riendas del poder. Catalina, aunque ahora era reina madre, se vio inicialmente marginada por la ambición de los Guisa, que gobernaron Francia con mano dura y fanatismo religioso, persiguiendo ferozmente a los hugonotes, protestantes franceses. Los Montmorency y los Borbones, otras familias nobles poderosas, vieron con recelo el ascenso de los Guisa, y la corte se dividió en facciones cada vez más hostiles. La creciente persecución de los hugonotes por parte de los Guisa provocó una respuesta desesperada. En 1560 se organizó la conspiración de Amboise, un complot para secuestrar al joven rey Francisco II y liberar al reino del control de los Guisa. El complot fue descubierto y brutalmente aplastado, con ejecuciones masivas y sanguinarias en el castillo de Amboise, muchas de ellas presenciadas por la propia corte, incluyendo a Catalina. Este evento marcó un punto de inflexión para la reina madre. Vio con horror la fragilidad del poder real y la peligrosa escalada de la tensión religiosa. Su pragmatismo la llevó a comprender que la conciliación era la única vía para salvar la monarquía. La oportunidad de Catalina llegó en diciembre de 1560, cuando Francisco II murió inesperadamente, menos de 18 meses después de ascender al trono. Su muerte, para algunos una liberación divina, para otros una tragedia, catapultó a Catalina a la regencia de su segundo hijo, Carlos IX, de tan solo 10 años. Finalmente, Catalina ostentaba el poder efectivo en Francia. Su objetivo principal no era la cruzada religiosa, sino la preservación de la dinastía Valois y la unidad del reino. Se empeñó en una política de tolerancia, o al menos de coexistencia, entre católicos y hugonotes. En 1561 convocó el Coloquio de Poissy,
un intento fallido de reconciliar a las dos facciones religiosas a través del diálogo. Luego, en enero de 1562, promulgó el Edicto de Saint-Germain, que otorgaba a los hugonotes una limitada libertad de culto fuera de las ciudades amuralladas. Fue un intento valiente, pero condenado al fracaso en una Francia polarizada. La respuesta ultracatólica no se hizo esperar. En marzo de 1562, Francisco, duque de Guisa, de camino a París, se topó con una congregación hugonote en Bassí. El encuentro degeneró en una masacre brutal, conocida como la Masacre de Bassí, donde cientos de protestantes fueron asesinados. Este acto atroz marcó el inicio de las guerras de religión en Francia, un conflicto que duraría décadas, desangrando al país y enfrentando a franceses contra franceses en una lucha fratricida. Las líneas de batalla se dibujaron, los Guisa y sus aliados católicos intransigentes por un lado, y los Borbones, Antoine de Borbón, rey de Navarra, y su hermano Luis, príncipe de Condé, y el almirante Gaspar de Coligny, como líderes del partido hugonote por el otro. Catalina, con Carlos IX a su lado, se encontró en el centro de esta tormenta. Intentó desesperadamente mantener el equilibrio, negociando treguas, firmando edictos que rara vez se cumplían, y mediando entre las facciones. Pero cada intento de paz era seguido por una nueva explosión de violencia. Las batallas, Dreux en 1562, Saint-Denis en 1567, Jarnac y Moncontour en 1569, se sucedían, las ciudades se asediaban, la economía se desmoronaba. Sus hijos, el joven Carlos IX y el ambicioso Enrique, duque de Anjou, su tercer hijo y su favorito, crecieron en medio de la guerra, expuestos a la crueldad y la incertidumbre. Catalina, con su escuadrón volante de damas de compañía que también actuaban como espías, se convirtió en una maestra de la intriga y la diplomacia secreta, utilizando todos los medios a su alcance para mantener a flote la monarquía. La política de Catalina era una de pragmatismo brutal. Su único objetivo era la supervivencia de la monarquía Valois, y cualquier medio era justificable si servía a ese fin. Se alió con católicos, luego con protestantes, según dictara la conveniencia del momento. Esta realpolitik, ajena a principios morales, le valió la desconfianza de ambos bandos y la reputación de ser una manipuladora sin escrúpulos. Pero lo que la mayoría no entendía era la inmensa presión bajo la que operaba. Rodeada de ambiciones desenfrenadas, de una fe inquebrantable en un lado y una persecución implacable en el otro, Catalina se vio obligada a tomar decisiones cada vez más drásticas. La conciliación había fracasado. La guerra era un pantano. ¿Qué quedaba para la reina madre cuando su última esperanza de paz se desvanecía? ¿Y qué aterradora solución concebiría para poner fin al baño de sangre, sin saber que se convertiría en su mayor condena histórica? A medida que las guerras de religión se prolongaban, la fatiga y la desesperación comenzaron a apoderarse de Francia. Carlos IX, aunque todavía joven, ya no era un niño. Había crecido en medio del caos y la guerra, y había desarrollado un intelecto agudo y una voluntad propia, aunque a menudo vacilante. Bajo la tutela de Catalina, había sido educado en las artes del gobierno y la guerra. Sin embargo, su carácter era propenso a los accesos de melancolía y a una ferocidad inestable, cualidades que probablemente heredó de su madre y de la tensión constante de su entorno. Uno de los desarrollos más inquietantes para Catalina fue la creciente influencia que el almirante Gaspar de Coligny, el respetado líder militar y político hugonote, empezó a ejercer sobre el joven rey. Coligny, un estratega brillante y un hombre de profundas convicciones religiosas, se había ganado la confianza de Carlos IX. El almirante abogaba por una política de unificación de Francia contra un enemigo externo, España,
Su plan era lanzar una guerra en los Países Bajos, entonces bajo dominio español, para apoyar a los rebeldes protestantes holandeses. Esta estrategia tenía un doble propósito: desviar la energía bélica interna de Francia hacia un enemigo común y unir a católicos y hugonotes bajo la bandera de la nación. Carlos IX, cada vez más ansioso por afirmar su propia autoridad y salir de la sombra de su madre y de los Guisa, se entusiasmó con la idea. Veía en Coligny un mentor, un héroe que podía guiarlo hacia la gloria. Para Catalina, sin embargo, la influencia de Coligny fue una fuente de profunda alarma y paranoia. Había luchado incansablemente por mantener el equilibrio de poder en Francia, por evitar que cualquier facción dominara completamente al rey. La posibilidad de una guerra a gran escala con la poderosa España la aterraba. Francia estaba exhausta por las guerras internas, pero, más allá de la preocupación geopolítica, lo que más la inquietaba era la amenaza a su propia influencia sobre Carlos Nomede. Había pasado años cultivando el poder real, nutriendo a sus hijos como el centro de su universo político. La idea de que Coligny pudiera secuestrar la voluntad de su hijo, de que pudiera arrastrar a Carlos hacia una guerra desastrosa, o peor aún, que pudiera convertirlo a la causa protestante, era insoportable. Catalina vio en Coligny no a un estratega patriótico, sino a un peligroso manipulador que amenazaba la monarquía Valois desde dentro. La paranoia de Catalina, alimentada por años de intrigas y traiciones, se acentuó hasta un punto de no retorno. En este clima de creciente tensión, Catalina concibió lo que esperaba sería la gran reconciliación: el matrimonio de su hija, la brillante y hermosa Margarita de Valois, con el joven líder hugonote, Enrique de Navarra, hijo de la férrea protestante Juana de Albret. Este matrimonio de Estado, celebrado en agosto de 1572, fue diseñado para sellar la paz entre las facciones católicas y hugonotes, uniendo las dos casas reales. Miles de hugonotes de alto rango, incluidos Coligny y la mayoría de sus seguidores, acudieron a París para la boda. La ciudad, abrumadoramente católica, hirvió con una mezcla de excitación y resentimiento. Las calles estaban llenas de hombres de ambos bandos, muchos de ellos armados o con secuelas de viejas batallas, y la tensión era palpable, una bomba de relojería esperando una chispa. La chispa llegó el 22 de agosto de 1572, 4 días después de la boda. El almirante Coligny, mientras regresaba a su alojamiento después de una reunión con el rey, fue atacado por un francotirador desde una ventana. La bala le amputó un dedo y le hirió el brazo. El intento de asesinato, que fue casi fatal, desató una indignación inmediata y feroz entre los hugonotes. Exigieron justicia y una investigación exhaustiva, amenazando con represalias. Carlos IX, genuinamente consternado, prometió castigar a los culpables, declarando: «Castigaré a los culpables de esto de tal manera que lo recordarán por mucho tiempo. No dejaré pasar este hecho de ninguna manera». La investigación inicial apuntó a la familia Guisa, archienemigos de Coligny, o al propio duque de Anjou, o incluso, como sugirieron algunos, a la propia Catalina. La verdad sobre quién ordenó el disparo sigue siendo un misterio histórico debatido, pero lo que sí es cierto es que el fallido asesinato de Coligny colocó a Catalina en una posición desesperada. La nobleza hugonote estaba furiosa, la corte católica, aterrorizada por una posible venganza. Catalina, junto con sus consejeros más cercanos, incluidos los Guisa y el duque de Anjou, se encontró en una serie de frenéticas reuniones secretas. La situación era volátil. Si los hugonotes se levantaban en armas en París, la ciudad se convertiría en un campo de batalla y la monarquía estaría en peligro.
La opción de un nuevo conflicto civil a gran escala se cernía sobre ellos. En estas deliberaciones febriles, Catalina y sus consejeros, impulsados por el miedo y la paranoia, llegaron a una conclusión aterradora. La única forma de evitar una guerra civil inminente y proteger la corona era eliminar a los líderes hugonotes que se encontraban en París. La decisión fue presentada a Carlos IX. El joven rey se resistió. Hay relatos que lo describen agonizando, luchando contra la idea de masacrar a sus propios súbditos, a quienes había invitado a su boda bajo la promesa de paz. Pero Catalina, implacable, y con la ayuda de Anjou y los Guisa, lo presionó sin cesar. Ella argumentó que era una cuestión de supervivencia del Estado, una medida preventiva necesaria para evitar un complot hugonote inminente, o incluso un golpe de Estado. Le dijo a su hijo que si no actuaba, los hugonotes los derrocarían a todos, que era su deber como rey proteger el reino de esta amenaza. El ambiente estaba cargado de mentiras, de exageraciones, de miedos fundados y de paranoia. Las horas pasaron en una mezcla de súplicas, amenazas veladas y lamentos. Finalmente, exhausto, aterrorizado y bajo la abrumadora influencia de su madre, Carlos IX cedió. «Entonces matadlos a todos», se dice que exclamó el rey, con la voz quebrada y el rostro lívido, «para que no quede ninguno para reprochármelo». Sus palabras no eran un decreto de genocidio, sino el grito de un rey acorralado y desesperado. Con la anuencia del rey, la maquinaria de la muerte se puso en marcha. La decisión no fue la de una masacre generalizada en un principio, sino la eliminación selectiva de los líderes hugonotes, considerada un golpe preventivo por la facción real. Pero una vez desatadas las fuerzas del odio, la contención sería imposible. La noche del 23 al 24 de agosto de 1572, la víspera del día de San Bartolomé, el destino de miles de vidas quedó sellado por una decisión tomada en la desesperación y el miedo. ¿Podría Catalina, en ese momento, siquiera imaginar el horror que desataría, un horror que mancharía para siempre su nombre y el de la monarquía francesa con una tinta indeleble de sangre y traición? La noche del 23 de agosto de 1572, en el corazón de París, se respiraba una tensa calma. La boda real, celebrada unos días antes, había traído a la capital a la flor y nata de la nobleza hugonote, ahora huéspedes en una ciudad predominantemente católica, vibrando con una hostilidad apenas contenida. El fallido atentado contra el almirante Coligny había encendido la mecha y la decisión final del rey Carlos IX, bajo la implacable presión de su madre, Catalina de Médici, y los líderes católicos como los Guisa y su propio hermano Enrique, de eliminar a los principales líderes hugonotes para evitar una revuelta, selló su destino. La orden fue transmitida al duque de Guisa y a otros líderes católicos. El plan inicial era quirúrgico: eliminar a unos 50 cabecillas, la élite hugonote. Pero el monstruo desatado no se conformaría con un objetivo tan limitado. La señal para el inicio de la operación fue acordada: el tañido a medianoche de la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, muy cerca del Louvre. Cuando la campana sonó, su eco metálico rasgó el silencio de la noche parisina, llevando consigo una promesa de muerte. Las calles, hasta entonces oscuras y silenciosas, se llenaron de vida. Una vida que buscaba quitar otras. Guardias reales, milicias parisinas y una turba fanática de ciudadanos católicos, armados con cuchillos, espadas, lanzas y cualquier objeto contundente, salieron a las calles. Llevaban una marca blanca en sus mangas, una cruz blanca en sus sombreros, o una vela encendida para identificarse en la oscuridad y distinguirse de sus víctimas. El primer objetivo fue el almirante Coligny.
Los hombres del duque de Guisa, liderados por el mercenario alemán Adam de Gondi, irrumpieron en su residencia. Coligny, todavía convaleciente de sus heridas, fue despertado por el ruido. Se levantó y, según los relatos, preguntó quién llamaba. Su sirviente respondió que eran guardias del rey. Coligny, creyendo que se trataba de una escolta para su protección, intentó levantarse. Un asesino, un tal Besme, lo apuñaló en el pecho y lo arrojó por la ventana, cayendo a los pies de Guisa, que esperaba abajo. Se dice que Guisa, para confirmar la muerte de su enemigo acérrimo, pateó el cadáver. El cuerpo de Coligny fue luego mutilado, arrastrado por las calles de París y colgado de la horca de Montfaucon, la infame horca de los criminales, para escarnio público. Era la señal. La matanza se extendió con una velocidad y una ferocidad aterradoras. La Guardia Real, liderada por el duque de Anjou, se dirigió a las residencias de otros nobles hugonotes, muchos de ellos alojados en el Louvre mismo, invitados a la boda real. Hombres como el barón de la Rochefoucauld, que había pasado la noche bromeando con el rey Carlos IX, fueron sacados de sus camas y asesinados sin piedad. Los puñales y las espadas brillaron en la oscuridad. Las habitaciones se tiñeron de rojo. No hubo distinción de edad ni de rango. Mujeres, ancianos y niños fueron asesinados indiscriminadamente. El joven Henry de Navarra y su cuñado, el príncipe de Condé, fueron perdonados solo por su estatus real y su promesa de convertirse al catolicismo, aunque su conversión fue forzada y temporal. Las puertas de París fueron cerradas. La carnicería no se limitó a los nobles y líderes. La turba parisina, fanatizada por años de predicaciones antihugonotes y con viejos resentimientos, se unió con furia al baño de sangre. Los católicos abrieron las puertas de sus casas a los asesinos para señalar a sus vecinos protestantes. Cientos, miles de hugonotes de todas las clases sociales fueron perseguidos por las calles, arrastrados de sus camas, sacados de sus escondites y masacrados. Los cadáveres se amontonaban en las calles. Los ríos Sena y Bièvre se tiñeron de rojo con la sangre de las víctimas. Los gritos de las víctimas, los cantos de los asesinos, el resonar de las campanas que ahora tocaban a rebato en un macabro concierto, crearon una cacofonía infernal que se prolongó durante días. Catalina de Médici. ¿Cómo vivió ella este horror? Las fuentes son contradictorias. Algunas crónicas contemporáneas la retratan como fría y calculadora, observando la masacre desde las ventanas del Louvre con una calma imperturbable. Otras sugieren que, aunque dio la orden inicial, quedó horrorizada por la escala de la violencia desatada. Lo más probable es que su emoción fuese una mezcla compleja de alivio, al ver eliminada la amenaza percibida de Coligny, de horror ante la anarquía desatada y de una dura determinación. Para ella, la decisión, aunque brutal, fue un acto de razón de Estado, un mal necesario para salvar a la monarquía Valois de lo que creía era una inminente insurrección hugonote. Creía haber cortado la cabeza de la hidra protestante y haber salvado a sus hijos y al trono. El rey Carlos IX, por otro lado, se mostró visiblemente afectado. La tensión y el horror de la masacre, de la que fue testigo presencial desde el Louvre, lo marcaron profundamente. Se dice que, en un momento, él mismo disparó desde una ventana a algunos hugonotes que huían, un acto controvertido que algunos historiadores desmienten o atribuyen a la presión y el pánico. Posteriormente, sufrió pesadillas recurrentes y remordimientos. Su salud, ya frágil, se deterioró rápidamente. La masacre de San Bartolomé no se limitó a París. La noticia se extendió por Francia como un incendio forestal, y en las semanas y meses siguientes, masacres similares, aunque de menor escala, tuvieron lugar en ciudades como Orleans,
Lyon, Rouen, Burdeos y otras. El número total de víctimas es incierto, pero las estimaciones varían entre 5.000 y 30.000 hugonotes, asesinados en todo el país. Fue un golpe devastador para la causa protestante en Francia, tanto en términos de vidas como de moral. Para Catalina, la noche de San Bartolomé se convirtió en el sello de su infamia. En toda Europa protestante fue apodada la Reina Negra, la Reina Asesina, la personificación de la intriga maquiavélica y la crueldad católica. Si bien había logrado eliminar la amenaza de Coligny y decimar a la nobleza hugonote, el costo moral fue inmenso. La masacre no trajo la paz, sino que intensificó las guerras de religión, radicalizando a los hugonotes supervivientes y llevando a Francia a un abismo aún más profundo de caos. La sangre derramada en las calles de París se aferraría a ella como una mortaja invisible, una sombra que la seguiría hasta su propia muerte. Pero ¿qué fue de la dinastía por la que sacrificó tanto? ¿Y qué precio pagaría la propia Catalina por sus decisiones en los años que le quedaban de vida? El reloj del juicio histórico había comenzado a correr. La estela de sangre dejada por la noche de San Bartolomé no se disipó con el amanecer de los días siguientes. Por el contrario, se incrustó en el alma de Francia y en la conciencia de quienes la habían perpetrado. La Reina Negra, Catalina de Médici, había logrado un golpe brutal contra los líderes hugonotes, pero el coste fue inconmensurable. Su victoria pírrica no trajo la paz anhelada, sino una escalada aún mayor de la violencia religiosa y una irreversible condena moral para su imagen y la de la monarquía Valois. La primera víctima colateral de la masacre fue su propio hijo, el rey Carlos IX. El joven monarca, ya de salud frágil y carácter inestable, quedó traumatizado por los horrores que había autorizado y presenciado. Se dice que sufrió de pesadillas recurrentes, que gemía en su sueño invocando los nombres de sus víctimas, que veía ríos de sangre fluyendo por los pasillos del Louvre. Su melancolía se acentuó, su apetito disminuyó y su cuerpo se debilitó. Aunque su muerte oficial en 1574 fue atribuida a la tuberculosis, muchos contemporáneos y posteriores historiadores vincularon su rápido deterioro y fallecimiento prematuro a la angustia psicológica provocada por la matanza. En su lecho de muerte, se dice que se lamentó ante su médico. ¡Qué ríos de sangre! ¡Qué matanzas! ¡Oh, qué consejo tan perverso he seguido! Con su muerte, Catalina volvió a asumir la regencia, esta vez en nombre de su hijo favorito, Enrique, duque de Anjou, quien se encontraba en Polonia, donde había sido elegido rey. El regreso de Enrique III de Polonia para asumir la corona francesa no trajo la estabilidad que Catalina esperaba. Enrique, un hombre culto y sensible, pero también dado a la frivolidad y a una inclinación por lo esotérico, no tenía la fuerza política para unir un reino tan fracturado. Lejos de la imagen de un monarca guerrero, Enrique III prefería las ropas extravagantes, los pequeños perros y la compañía de sus mignons, jóvenes favoritos de la corte, lo que le valió el desprecio de una parte de la nobleza y del pueblo. La inestabilidad de su reinado se manifestó en la reanudación de las guerras de religión, que no cesaron con la masacre de San Bartolomé, sino que se recrudecieron. El almirante Coligny había muerto, pero el liderazgo hugonote resurgió bajo la figura del ahora liberado Enrique de Navarra, quien, tras una conversión forzada al catolicismo, en 1572, había abjurado y escapado de la corte en 1576, regresando al protestantismo y consolidando su posición como líder de la causa. En respuesta al resurgimiento protestante, la facción ultracatólica formó la Santa Liga Católica, liderada por el ambicioso y popular Enrique, duque de Guisa. Esta liga,
que prometía erradicar el protestantismo y asegurar una sucesión católica para Francia, se convirtió en una fuerza tan poderosa que amenazaba la propia autoridad del rey Enrique III, eclipsando a la monarquía. Catalina, a pesar de su avanzada edad y las crecientes dolencias, continuó siendo la verdadera fuerza impulsora detrás del trono. Se embarcó en interminables viajes diplomáticos a través de una Francia desgarrada por la guerra, a menudo acompañada por su escuadrón volante, damas de compañía que, además de entretener, actuaban como sus ojos y oídos en las distintas cortes y feudos. Negoció incansablemente con Enrique de Navarra, intentando encontrar soluciones pacíficas, acuerdos que se rompían casi tan pronto como se firmaban. Su habilidad diplomática era legendaria. Una vez, durante las negociaciones de Fleix en 1580, logró arrancar concesiones significativas de los hugonotes. Su objetivo principal seguía siendo el mismo: proteger a la dinastía Valois y mantener la integridad del reino, incluso cuando las esperanzas de paz se desvanecían. El panorama sucesorio se volvió aún más sombrío para Catalina. Su cuarto hijo y último varón, Francisco, duque de Anjou, antes Hércules, murió en 1584. Con esta muerte, el destino de la dinastía Valois, para la que Catalina había sacrificado tanto, quedó sellado. Enrique III era el último vástago masculino de la línea directa y no tenía hijos. El heredero legítimo al trono, por la ley sálica, era Enrique de Navarra, un hugonote. Esta realidad era inaceptable para la Liga Católica, que se negó a reconocer a un protestante como rey de Francia y exigió que el trono pasara al cardenal Carlos de Borbón. Francia se hundió en lo que se conoció como la Guerra de los Tres Enriques: Enrique III, el rey; Enrique de Guisa, líder de la Liga Católica; y Enrique de Navarra, líder de los hugonotes. Catalina, ya en sus 60 años, presenció cómo su vida de esfuerzos se desmoronaba. Sus hijos, por los que había cometido el pecado más grave, no podían asegurar el futuro de la dinastía. La misma guerra que había intentado evitar a toda costa se había vuelto más virulenta que nunca. La Liga Católica, que ella misma había usado contra los hugonotes, ahora se había vuelto contra la corona, desafiando abiertamente la autoridad de Enrique III. La Jornada de las Barricadas, en París, en 1588, donde el pueblo se levantó contra Enrique III en apoyo de los Guisa, fue una humillación pública para el rey y para Catalina. Se vio obligada a huir del Louvre, un símbolo de la pérdida de control. En un acto desesperado por reafirmar su autoridad, Enrique III orquestó el asesinato del duque de Guisa y de su hermano, el cardenal de Lorena, en el castillo de Blois, en diciembre de 1588. Catalina, que se encontraba en Blois participando en los Estados Generales, se opuso a este acto, creyendo que era una locura y que solo conduciría a más derramamiento de sangre. Cuando su hijo le comunicó que había matado al duque de Guisa, ella respondió con resignación y tristeza: «Has cortado un hermoso traje. Ahora necesitarás coser uno más grande». Era una mezcla de reproche y de presagio. Catalina, agotada, enferma y desilusionada, sabía que el fin estaba cerca, no solo para ella, sino para todo por lo que había luchado. ¿Qué pensamientos atormentarían a la Reina Negra en su lecho de muerte, mientras veía el legado de su vida desvanecerse en el caos? ¿Y qué tipo de redención o condena final le aguardaba a la mujer que había sacrificado su alma por una corona que ahora se desintegraba? El invierno de 1588 a 1589 se cernió sobre el castillo de Blois con un frío punzante, un reflejo gélido del estado de Francia y del alma de su reina madre. Catalina de Médici, de casi 70 años,
Estaba enferma, consumida por años de intrigas, viajes agotadores y la constante preocupación por el destino de sus hijos y de su reino. Las dolencias que la aquejaban, probablemente una severa pleuresía o una neumonía, debilitaban su cuerpo, pero su mente, aunque fatigada, permanecía lúcida y atormentada. Había presenciado el asesinato de Enrique de Guisa y su hermano a manos de su propio hijo, Enrique III, un acto que ella había desaconsejado y que sabía que desataría una furia incontrolable en el partido católico. Su última esperanza de paz y de estabilidad, la de una monarquía Valois fuerte y unida, se había desvanecido. Los últimos días de Catalina fueron un sombrío epílogo a una vida marcada por la lucha y la determinación. Postrada en su cama, en sus aposentos del castillo de Blois, la atmósfera a su alrededor era de una profunda desolación. Las cortinas de terciopelo, antaño suntuosas, parecían absorber la poca luz que entraba, y el aire era pesado con el olor a remedios y la melancolía. La sala, que en otros tiempos bullía con el ir y venir de cortesanos y embajadores, ahora estaba silenciosa, visitada solo por unos pocos sirvientes leales y el esporádico paso de su hijo, el rey. Enrique III, absorbido por las consecuencias de su propio acto y por la creciente hostilidad de la Liga Católica, apenas podía prestar atención a su moribunda madre. Los síntomas de Catalina eran los de una enfermedad pulmonar severa: tos incesante, dificultad para respirar, fiebres fluctuantes, dolor en el pecho. Los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos del siglo XVI, solo podían ofrecer paliativos y oraciones, pero más allá del tormento físico, Catalina cargaba con el peso de su pasado, de las decisiones brutales que había tomado, y en particular de la noche de San Bartolomé. Las leyendas populares de la época y algunos cronistas posteriores hablan de un momento dramático en sus últimos instantes. Su confesor, el prior Julián de Saint-Germain, se negó a darle la absolución de sus pecados si no se arrepentía públicamente de la matanza. Se dice que Catalina, con su orgullo inquebrantable y su convicción de que había actuado por el bien del Estado, se negó, o que simplemente no pudo expresar el remordimiento que él exigía, lo que la llevó a una muerte sin el consuelo de la absolución. Aunque este relato puede ser apócrifo, refleja la percepción popular de Catalina como una figura sin arrepentimiento por sus acciones más infames. Sus últimas palabras, si es que hubo algunas de profunda trascendencia, no fueron registradas con claridad. Probablemente, como es común en la agonía, fueron gemidos, susurros inaudibles o breves expresiones de fatiga o dolor. Pero se puede inferir que sus pensamientos, en esos momentos finales, estarían centrados en la dinastía Valois, en sus hijos perdidos y en la amenaza inminente para Enrique III. El reino que había luchado con tanta ferocidad por mantener unido se desangraba, y ella no podía hacer nada para detenerlo. La ironía de su destino era cruel. Había planificado la masacre para salvar la monarquía, y ahora moría viendo cómo esa misma monarquía se desintegraba ante sus ojos. El 5 de enero de 1589, Catalina de Médici exhaló su último aliento. El momento de su muerte fue discreto, casi silenciado por el estruendo de la guerra civil que asolaba Francia. No hubo un gran drama público, ni una multitud lamentando su partida. Apenas unas semanas antes, Enrique III había asesinado a los Guisa, y la atención de la corte y del país estaba puesta en las repercusiones de ese acto. La muerte de la reina madre, que había sido la fuerza motriz detrás del trono durante casi 30 años, fue casi un alivio para algunos, una nota al pie en la espiral de violencia que consumía a la nación. La noticia de su fallecimiento se extendió sin el mismo impacto emocional que otras muertes reales. Su vida, larga y controvertida,
había desgastado su popularidad. Para muchos, era una figura odiada, la extranjera, la bruja italiana, la reina negra, que había permitido la noche de San Bartolomé. En los círculos hugonotes, su muerte fue recibida con alegría mal disimulada. El tratamiento de su cuerpo reflejó la inestabilidad del momento. Catalina había deseado ser enterrada junto a su amado Enrique II en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis real de Francia. Sin embargo, debido a la guerra, su féretro no pudo ser transportado con la debida pompa. Fue enterrada temporalmente en un convento en Blois, en un sepulcro improvisado. No fue hasta 1610, 21 años después de su muerte, que sus restos fueron finalmente trasladados a Saint-Denis y depositados junto a los de su esposo. Incluso después de la muerte, su destino no estuvo exento de turbulencias. Durante la Revolución Francesa, en el apogeo del fervor antirrealista, su tumba, como la de muchos otros monarcas, fue profanada. Sus restos, junto con los de Enrique II y otros miembros de la realeza, fueron arrojados a una fosa común. Un final ignominioso para una mujer que había dedicado su vida a la preservación de la monarquía. El clímax de su muerte no fue el de una revelación catártica, sino el de una resignación agotada, el testimonio silencioso de una mujer que había luchado hasta el último aliento por una causa que, al final, la había consumido a ella y a su estirpe. No hubo milagros ni absoluciones divinas, solo el frío de la muerte y el amargo sabor de una victoria que se había vuelto una maldición. La muerte de Catalina de Médici, el 5 de enero de 1589, fue en muchos sentidos tan turbulenta y poco ceremoniosa como gran parte de su vida y su reinado. Lejos de ser el punto final de una era de grandeza, su fallecimiento marcó el inicio de la desintegración definitiva de la dinastía Valois y el preludio de una década de caos ininterrumpido que pasaría a la historia de Francia como el tiempo de la Liga, o, más ampliamente, la fase final y más sangrienta de las guerras de religión. Su muerte, de hecho, se vio eclipsada por los eventos sísmicos que la precedieron y la siguieron. El asesinato del duque de Guisa y de su hermano, el cardenal de Lorena, por orden de su hijo Enrique III, apenas unas semanas antes, y el asesinato del propio Enrique III solo 7 meses después. Las reacciones inmediatas a su muerte fueron diversas y, a menudo, teñidas por la polarización religiosa y política que ella misma había encarnado. Para el partido hugonote y gran parte de Europa protestante, su muerte fue celebrada con alivio, incluso con júbilo. La reina negra, la hiena florentina, la asesina de San Bartolomé, había finalmente desaparecido. Era vista como la encarnación del maquiavelismo y la crueldad católica, y su partida se consideraba una liberación para la causa protestante. En contraste, para los ultracatólicos de la Liga, su muerte fue un evento menor en comparación con la traición del rey Enrique III, quien había asesinado a sus líderes. Para ellos, Catalina ya no era la feroz defensora de la fe que había sido, sino una figura en declive, quizás demasiado moderada en sus últimos años. En la corte, entre sus pocos leales, hubo tristeza genuina, pero también la conciencia de que su larga lucha había terminado en una derrota de facto para la dinastía Valois. El rey Enrique III, aunque se lamentó por la muerte de su madre, estaba demasiado absorto en la desesperada situación política y militar para dedicarle un luto prolongado o suntuoso. El manejo del cadáver y el entierro de Catalina de Médici fueron un reflejo de esta tumultuosa realidad. A pesar de su deseo de ser sepultada con toda la pompa real en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia, el estado de guerra civil impidió un traslado inmediato. Su cuerpo fue embalsamado de manera rudimentaria y enterrado temporalmente en una fosa improvisada en la capilla de Saint-Sauveur, en Blois.
Su corazón fue trasladado a una tumba en París. No fue hasta 1610, bajo el reinado de su yerno Enrique IV, que sus restos fueron finalmente trasladados y enterrados en la Basílica de Saint-Denis, junto a los de su esposo, Enrique II. Sin embargo, esta paz póstuma sería efímera. Durante la Revolución Francesa, en un furioso estallido de iconoclasia antimonárquica, en 1793, su tumba fue profanada y sus restos, junto con los de otros reyes y reinas de Francia, fueron exhumados y arrojados a una fosa común, un final humillante para una mujer que había dedicado su vida a la preservación del linaje real. La muerte de Catalina dejó un inmenso vacío de poder y un reino en completa anarquía. Sin su astuta mano para negociar y su implacable voluntad para mantener a flote la monarquía, Enrique III quedó aún más aislado y vulnerable. La Liga Católica, ahora bajo el mando de Charles, duque de Mayenne, hermano de los Guisa asesinados, declaró la guerra abiertamente al rey y formó un gobierno revolucionario en París. Enrique III se vio obligado a buscar una alianza con su cuñado y rival, el hugonote Enrique de Navarra. Esta unión impía de un rey católico y un líder protestante fue un anatema para la Liga, que la calificó de herejía real. El resultado de esta alianza fue el sitio de París por las fuerzas conjuntas del rey y de Enrique de Navarra. Pero la historia tenía un último golpe macabro reservado. El 1 de agosto de 1589, un fanático monje dominico, Jacques Clément, apuñaló fatalmente a Enrique III. Su muerte, sin hijos, marcó el fin definitivo de la dinastía Valois, una línea que había gobernado Francia durante 261 años. Todo por lo que Catalina de Médici había luchado, cada intriga, cada matrimonio político, cada concesión, cada masacre, había culminado en la extinción de su amada dinastía. El trono pasó, por derecho de sangre y a pesar de su fe, a Enrique de Navarra, quien eventualmente se convertiría al catolicismo con la famosa frase «París bien vale una misa», ascendiendo como Enrique IV y fundando la dinastía Borbón. La noche de San Bartolomé, el acto más infame de Catalina, no fue el final de las guerras de religión, sino una herida abierta que tardaría décadas en cicatrizar. Las consecuencias a largo plazo fueron devastadoras para la estabilidad y la reputación de Francia. La imagen de la monarquía quedó permanentemente manchada por la traición y la brutalidad, erosionando la confianza en la autoridad real y alimentando el descontento que, siglos después, estallaría en la Revolución Francesa. Para los hugonotes fue un trauma generacional, cimentando una desconfianza profunda hacia el poder católico y la corona. La diáspora hugonote, con sus conocimientos y habilidades, enriquecería a otras naciones europeas en detrimento de Francia. Catalina de Médici, la Reina Negra, dejó un legado de controversia y un juicio histórico dividido. Para sus críticos, fue una tirana maquiavélica, una mujer cruel y sin escrúpulos que desató el infierno en Francia. Para sus defensores, fue una pragmática desesperada, una madre que luchó por la supervivencia de sus hijos y de su reino en una época de fanatismo brutal, obligada a tomar decisiones imposibles. Ella se veía a sí misma como una guardiana del Estado, actuando por razón de Estado, una doctrina política que ponía la supervivencia del gobierno por encima de la moralidad individual. Sin embargo, la noche de San Bartolomé se erige como su pecado cardinal, un acto de barbarie que ni siquiera la defensa más vehemente puede justificar plenamente. La lección que nos deja la historia de Catalina es la de la terrible carga del poder absoluto en tiempos de crisis existencial. Fue una mujer de inmensa inteligencia, astucia y resiliencia,
pero también de una frialdad y una determinación que la llevaron a cruzar límites morales insondables. Su vida es un sombrío recordatorio de cómo la paranoia y el miedo, combinados con la convicción de la necesidad, pueden corromper el alma y desatar una violencia incontrolable. A la luz de la sangre derramada y el destino final de su linaje, ¿fue Catalina de Médici una encarnación del mal necesario, o su legado perdurará como la eterna advertencia de que ni siquiera el más implacable de los poderes puede escapar al juicio implacable de la historia y al eco ensordecedor de sus propias decisiones más brutales? Su nombre, ligado indisolublemente a la masacre más sangrienta de Francia, resuena como un lamento y una advertencia, una sombra que persigue la memoria de los reyes y las reinas que osan jugar con las vidas de sus súbditos en el tablero de la historia.